Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Toda Letras, como siempre en el espacio de Toda, en el Mercado Norte, para hablar de literatura. Hoy con una invitada, que se define, al menos en el perfil de Instagram, como vinculada a la literatura, a la poesía y a la radio. La licenciada y profesora Jorgelina Garrote. ¿Cómo está, Jorgelina? ¿Cómo estás, Germán? Muchas gracias por la invitación. También a Rosario, muchas gracias. Bueno, gracias a vos por sumarte a esto de recomendar lecturas, ¿no? Empezamos con esta modalidad en Todas Letras de preguntarle a los conocidos qué están leyendo. Y la llamamos a Jorgelina. Bueno, se dio que terminé de leer hace unos días. Esto no es una ficción de José David Apel, que se publicó hace poquito, en octubre. Ah, bien reciente. Bien reciente, sí. Fui a la presentación y lo conocí a José a raíz de que Silvia Beltrán, que es la editora de 400 Golpes, me llamó para ver si lo podíamos entrevistar en el programa de Martín Duarte, de Un Viaje con Vos, en LT10, y resultó ser que José David lo conoce a Martín porque también había estado en su programa, no exactamente este programa, sino otro, La Bestia Radiosa, en una parte que se llamaba de humor, todo lo que hacían ellos, que era un grupo de humoristas. Pero además José David, además de escritor, más que nada es cineasta. Cineasta, estaba leyendo ahí en la solapa cuando me diste un poquito el libro. Sí. Santafesino. Nosotros siempre le pedimos a los invitados que traten de elegir literatura santafesina. Así que, bueno, Jorgelina cumplió muy bien la consigna y se vino con una novedad de un santafesino. Sí, es un diario. Es un diario, no es una novela, es un diario del tiempo que él estuvo en Cuba, porque él estudia cine en Santa Fe, él nace en Santa Fe, vive en Santa Fe actualmente, tuvo una beca para poder ir a estudiar a Cuba su tesis, su maestría, por decirlo así, en cine documental en uno de los lugares que son muy importantes, muy prestigiosos. Hay varios en el mundo, pero él quería ir a Cuba a lo que sería la Escuela Internacional de Cine y Televisión. Y fue entre marzo del 2022 y julio del 2022. Y lo que hace él es contar no solamente en el día a día o cada tantos días lo que va haciendo, sino también que es como una suerte de bucle, porque él se va para atrás en el tiempo, es muy honesto porque cuenta. Uno lo puede ver acá como una suerte que vos me decías, bueno, ¿esto a qué me recuerda? Sí, esa estética que me recordaba las tapas de una colección de Alfaguara. Creo que llegamos a esa conclusión con Rosario. Que me lo confirma fuera de cámara. Me parece que viene por ahí la estética esa. Claro. Hay, caracoles, pero pasa mucho por su cabeza, por lo que le pasa a él en su cabeza, por su trastorno, porque él lo dice, él es bipolar. Él cuenta que ha tenido 5 periodos maníacos en su vida, que el cine lo salvó de esas situaciones. Hay también en ese recordar, porque él comienza hablando de cuando llega a Cuba, está en el aeropuerto. De algún modo la experiencia cubana es lo que le da el punto de partida, la excusa para contar. Por ejemplo, la primera noche que él pasa en Cuba, cuenta lo que soñó. ¿Con quién soñó? Soñó con su madre. Entonces empieza a contar la relación con su madre y acá tenemos un punto fuerte, trágico en su vida, que no solo pasa por esto que yo te estoy diciendo, que lo lleva, digamos, a esta situación que él está viviendo, sino también la madre que muere, se suicida. Entonces tiene toda esta emotividad propia de su vida personal en el día a día, que va contando también la experiencia de estudiar para ser un documentalista, que es lo que él más le apasiona en relación con el cine. ¿Querés leernos algún pequeño fragmento como para oír un poquito el tono que tiene la prosa? Sí. Bueno, él le sorprende mucho Cuba, cómo es Cuba cuando llega, ya es un caos poder entrar a Cuba. O sea que de algún modo es un diario de viaje. Sí, es un diario de viaje. También. Se podría decir que es un de un viaje en muchos sentidos. Sí, es un viaje también de formación, es un viaje en el que él, por supuesto, está solo. Él sufre la soledad, si bien tiene que estar en contacto, está en contacto en una escuela donde él vive con gente que también está estudiando cine, pero sí está también recorriendo el lugar.
y se encuentra con ese choque de lo que él pensaba que era Cuba, ese ideal, ¿no? Que tenemos todos, Cuba, el Che, Fidel, y cuando llega, ¿cómo está Cuba? Tal cual. Que es una situación muy difícil para los cubanos, que es una dictadura, eso lo dice, ¿no? Que, bueno, y él se va también desencantando de Cuba, de todo esto que él venía trayendo, de lo que él quería retratar, con lo que se encuentra. Pero bueno, tiene Miguel lo dice, un espíritu siempre de esperanza, no solo en relación con esta sociedad que quiere cambiar, que no quiere seguir con este sistema. Sí, porque hay como una rebeldía que fue ganando en las generaciones nuevas de los cubanos, digamos, ¿no? Que ya no apañan el régimen como lo hicieron las primeras, sobre todo las que fueron contemporáneas a la liberación que propuso Castro. Sí, dice, bueno, Cuba es un sitio controlado y vigilado 24 horas al día, los 365 días del año, por un ojo panóptico y 2 oídos estéreo que copan y registran cada conversación de cada rincón de la isla. Aquí, como en casi todos los rincones del mundo, los que dicen la verdad son los locos, los borrachos y los niños. Ellos no mienten, no tienen mucho que perder o no son conscientes de las consecuencias. Vaya uno a saber la suerte que corren los desprotegidos. Sean tenidos en la gloria quienes dicen a libre voz, despojados de ataduras, las oscuras intrigas que tejen quienes mandan aquí. Quiero una Cuba libre, sin Coca-Cola y sin ron. Una Cuba libre de verdad, donde se destruyen los muros que crean marañas tenebrosas. Donde habiten niños, niñas, hombres y mujeres que deciden sentirse libres de pensar y de sentir su amor como se les da la gana. Y que de una vez por todas dejen todos de embriagar su añoranza por un país mejor, con un destilado barato de caña y con el alquitrán de un tabaco rancio. Bueno, él va haciendo también una crítica y va contando social. Su formación. En definitiva, él logra hacer su documental, logra hacer su tesis, y hay algo que me llamó la atención, es que cuando él hace sus primeras muestras ante los profesores de lo que él iba filmando, porque él sale no solamente en San Antonio de los Baños, donde está la IPD, sino que también va a La Habana, va a diferentes lugares, va a los barrios más humildes, se contacta con gente, escucha sus historias, los filma a los niños, y todo lo va filmando y te va contando como cineasta cómo lo cuenta, ¿no? Cómo es el encuadre. Sí, imagino que es muy pintoresco para sobre todo alguien que hace cine. Todo el que es cineasta le va a encantar el libro, porque él habla así, con sí, incluso me quedé pensando en esto de los barrios humildes, y por ahí a lo que uno está acostumbrado acá en Argentina, prácticamente no hay barrio en Cuba, en cualquier ciudad cubana, que no sea humilde, digamos, que no nos parezca. Y él lo dice, porque La Habana es una cosa. La Habana tiene sus barrios ricos y tiene sus barrios pobres. O sea, también está esa diferencia social en la misma Cuba. O sea, la Cuba para el turista extranjero y la Cuba de la que vive la gente todos los días. La Cuba de la gente que está resignada y prefiere seguir viviendo como vive, con la escasez, y las generaciones, como decíamos, más jóvenes que se rebelan con el peligro de que se los lleven presos, porque ahí también hace una crítica de la arbitrariedad que hay de parte del gobierno. Esto no es una ficción, así lo titula. La lectura tiene, digamos, está organizado como todo diario, supongo, por fechas. Esas entradas son largas, breves, de varias páginas cada una. Sí, depende de los días, porque ¿qué pasa? Una de las cosas que él quiere volverse a la Argentina porque no la está pasando bien, justamente por la misma situación cubana de falta de energía. Ellos por ahí les cortaban 8 horas al día la luz. Y él no podía filmar, no podía editar, no estaba cómodo en el lugar donde vivía. Entonces muchas veces se quería volver, quería salirse de ahí, tanto que después se va a La Habana, la última época, porque no tenían suficiente comida. O sea, pasa también un poco de hambre. De todas las escaseces posibles se experimenta. Sí, lo cuenta a veces con humor y a veces no, con tedio, lo cuenta con enojo. Y las entradas no son de todos los días, al principio sí,
en función de su ánimo, su desgane, o también el hecho de que él tiene que firmar para poder hacer el documental. Y cuenta también otros documentales, uno muy interesante, La alegoría de la caverna, Ajá. que ganó un premio importante, que tiene que ver con podemos decir, un ermitaño que encontró en Tucumán, acá en la Argentina, que hace 40 años que vive solo. Encontrarlo, filmarlo, fueron más de una vez allá a Tucumán. Wow. También cuenta en Tucumán su experiencia que fue detenido en uno de sus episodios maníacos, lo acusan de robo, pasa 5 días en una cárcel de Famaillá, cerca ya te voy a decir el lugar. Bueno, vos decías, no es una novela, pero podría leerse como no tal. Se puede entender como la novela de ese yo, que de alguna manera, ese yo que es José David, pero que también se ficcionaliza y se desnuda. Porque yo creo que, no sé, vos me dirás, quien escribe su autobiografía o escribe un diario y desnuda todo, ¿no? De alguna manera está reconstruyendo. Seguro. Obviamente que omitimos, decimos qué queremos decir. Sí, y cómo lo decimos, pero creo que te convertís en un personaje inevitablemente. Sí, como Ricardo Piglia, que él escribe, pero uno lee y yo en el primer tomo, el primer libro que leí, me dio la sensación de que yo me lo creí todo, pero después cuando él dice... Con su alter ego, digamos. Porque ¿quién se va a acordar lo que hizo hace 30 años atrás? Tal cual. Uno va reconstruyendo el recuerdo, digamos. Claro, desde el recuerdo. Obviamente que esto es mucho más reciente, porque él, mientras está allá en Cuba, va escribiendo. Claro, está más fresco todo lo que se escribe. Sí, aparte es una persona joven, digamos. Sí, él estando allá 40 años. Cumplió 38 años, ahora tiene 40. Claro, bien. Y lo editan, porque ella tenía algunos libros más, 14 años después del último libro. Así que vuelve a apostar también por la literatura. Por la literatura y la escritura. Y encuentra esta editorial que también es santafesina y le llamó la atención porque 400 golpes es una película. Es una película de François Truffaut. Y bueno, como él estaba relacionado con el cine, lo enganchó. Le vino como anillo al dedo. Sí. Bueno, creo que la invitación está planteada a este género de diario que no es algo tan habitual. Por ahí se sale un poco de la típica novela o del libro de cuentos o del poemario. Sí, yo creo que cualquier persona, hasta la que no le guste leer, es una manera de entrar a la literatura. De entrar a la lectura y a la literatura. Porque por ahí quizás le genera un poco de prejuicio la literatura, el cuento, la novela, que no voy a poder, que el vocabulario. Y esta persona es común y corriente, por decirlo así, él se presenta así. Bueno, Jorgelina, muchísimas gracias por la recomendación. Un placer haberte tenido acá. Y bueno, quedamos en contacto para próximas lecturas. Por supuesto, Germán, nos vemos. Gracias por venir. Nos vemos la próxima en otra entrega de Toda Letras. Que anden muy bien.